Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos en esta hermosa tarde y aparte también de la noche a miércoles de enseñanza. Vamos a aprender muchas cosas buenas para nuestra vida espiritual y también permítame recordarle en nuestras redes sociales que nos pueden buscar en Facebook como Iglesia Peniel Ambato, también en Instagram como iglesia.peniel.ambato. En una sola unido todo, y también en YouTube como Iglesia Peniel. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Dejamos con nosotros a nuestra pastora Diana. Amén, gloria sea al Señor, qué bendición estar en la casa del Señor un día más y aprender de su palabra, amén. Gloria a Dios, vamos a estar iniciando este culto maravilloso, vamos a estar levantando nuestra mano derecha y adoremos al Señor. Ahí en su casita también usted en reverencia a nuestro Señor, póngase de pie y juntos oremos al Señor, amén. Bendito Dios y Padre amado, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, gracias Padre Celestial, porque tú nos has dado el día de hoy, Padre, el alimento, la protección, has cuidado de nuestros hijos, Padre Celestial. ¿Por qué no agradecerte por todo lo que usted hace por nosotros? Adorado y glorificado sea tu nombre y tu presencia, Señor. Estamos aquí, Padre Celestial, en tu casa para aprender de su palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des inteligencia, sabiduría, retentiva, Señor, para aprender de su palabra y hacerla parte de nuestra vida diaria. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde y dejamos con nosotros a nuestra hermana María Lema. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice la palabra del Señor: en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Gloria sea al Señor. Bendito Padre, en esta tarde vamos a orar por la bendita palabra que hoy hemos compartido y gracias por esto, Señor. Bendito Padre y amoroso, gracias, Señor, te doy en esta noche, tarde, Padre, estamos aquí para darte gracias por todo, por su bendita palabra que nos enseñas y nos manifiesta, Señor, que usted es nuestro pastor, que usted es nuestro guiador, que usted es nuestro sustentador, en cada momento, en cada hora, en cada minuto, Señor. Gracias por la vida que nos das
y por poder leer tu bendita palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros nuestra pastora Diana. Amén, amados hermanos. Vamos a estar en este momento, mis hermanos, honrando al Señor, ofrendando, diezmando, cada uno con alegría, con gozo, con júbilo. Como dice la palabra del Señor en 2 Corintios, de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria sea al Señor. Vamos a estar honrando al Señor con nuestras ofrendas en esta tarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Vamos a alabar en esta tarde el nombre del Señor. Amén. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Tu
nuestra pastora Diana. Gloria a Dios, que se llene tu casa con su gloria. Gloria sea al Señor. Qué bendición el equipo de alabanza. Amados, aún puestos de pie, vamos a estar escuchando la palabra del Señor. Ahí en su casita, que usted tenga listo su esfero, su agenda, y juntos aprendamos de la palabra del Señor. Amén. Con nosotros nuestro pastor Leonardo. Amén. Dios les bendiga una vez más, amados todos, en esta preciosa noche. Estamos muy contentos, muy felices de estar en la casa del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hoy tome asiento por un momento. Hoy es miércoles y tenemos como campaña o trabajo los milagros de Jesús. Y yo sé que todos los creyentes alrededor del mundo buscan a Dios, obviamente porque le aman, porque han creído en Él, pero también necesitan de un milagro. Nadie se acerca al estanque sin que tenga sed. Nadie se acerca al comedor sin que tenga hambre. Nadie se acerca a Dios sin que necesite algo de Dios. Es como una relación íntima con el Señor. Una relación íntima incluye dar y recibir también. Entonces estamos aquí por eso, por aprender y también porque queremos recibir un milagro de parte de Dios. Yo quiero orar con ustedes en esta preciosa noche. Ahora sí les invito a ponerse de pie. Después de la oración nos sentamos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias de verdad, Señor, gracias. Hasta aquí nos has sostenido y nos sigues instruyendo, Señor, conforme a tu palabra. Permita, Señor, que tengamos un corazón, Padre amado, que se convierta en una tierra fértil, Señor. Que la semilla caiga y germine. Y que no se vea, Señor, esta semilla, Señor, perturbada por ninguna circunstancia de la vida. Sino, Señor amado, que seamos, mi Dios amado, una tierra productiva. Mi Dios, te doy las gracias. Danos, Señor, un corazón y danos retentiva, Señor, para retener tu palabra. No permitas que se nos olvide fácilmente. Danos, Señor, valor para ponerla en práctica, Señor. Y derrama una unción de inteligencia espiritual para entenderla, mi Dios. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano, querida hermana. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de los milagros de Jesús. Y hoy vamos a enseñar acerca del ciego de nacimiento. Que esta historia se encuentra en el libro de San Juan, capítulo número 9, versículo número 1 al versículo número 12. Y antes de entrar a esta historia y rescatar 4 puntos importantes de la mencionada palabra, yo quiero recordar juntamente con ustedes algo. La semana pasada hablamos que para que ocurran los milagros, debe existir un imposible. Recuerde, Dios nunca va a hacer algo que usted deba hacer. Él hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Nuestra parte es lo imposible, la parte de Dios es lo imposible. Entonces, para que ocurra un milagro, la semana pasada, el día miércoles también de Victoria, en este segmento, los milagros de Jesús, dijimos que debía existir, para que exista un milagro, debe existir un imposible. Y para que exista un imposible en nuestras vidas y se realice, debe haber alguien que sea capaz de realizar lo imposible para nosotros. Por eso el libro de Lucas, capítulo número 1, versículo número 37, dice lo siguiente: ¿porque hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Es una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios?
Pues no. Por eso Él es Dios. Nosotros no. Nosotros hacemos lo humanamente posible y Él hace lo imposible. Y en muchas experiencias de mi vida, yo me he dado cuenta que yo me puedo esforzar en algo y no recibir de ese algo, de ese esfuerzo, lo que yo quiero. Pero Dios, que conoce nuestras necesidades, suple todas nuestras necesidades de esa manera que pedimos o de cualquier otra manera. Porque Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de los imposibles. Y en este libro de Lucas, capítulo número 1, versículo 37, si usted lee después en su casa, es la historia de la Virgen María. Es la historia de María, la madre de Jesús. Y se le presenta el ángel Gabriel, mire qué historia, y le dice que va a concebir un niño y el resto de la historia usted lo sabe. Y ocurrió el milagro. Fue engendrado Jesús de Nazaret por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese mismo Jesús de Nazaret, ese mismo Dios. Recuerden, nadie puede dar lo que no tiene. Dios, Jesús, fue un milagro de Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es un milagro. Entonces, Él da lo que Él es. Él es milagro en su vida, en mi vida. El mismo Jesús que nació de un milagro de Dios está en este momento ahí al lado suyo y a la vez, como es omnipresente, sentado a la diestra del Padre a favor de su milagro. Si usted creía que todo se perdió, que no hay esperanza, pues Dios es el Dios de los milagros. Entonces, recordamos eso que dijimos la semana pasada, que para que exista un milagro debe existir un imposible. Yo no puedo orar y decir, Señor, yo quiero que mañana sea día jueves, concédeme ese milagro. No, eso no es milagro, usted ya sabe que va a acontecer. Por lógica, si es que Dios no ha venido antes, usted sabe. Milagro es algo que está fuera del alcance de sus manos y que solo está al alcance de las manos de Dios. Y aprenda esto. Cuando la Biblia habla en muchas ocasiones de las manos de Dios, no está hablando de sus manos físicas porque Dios es espíritu. Está hablando de su poder. Entonces, los milagros están en el poder de Dios, en las manos de Dios. No hay otra causal de un milagro. ¿Puede decir conmigo? No hay otra causal de un milagro. No hay otra. Aunque usted atribuya su milagro a quien sea. Si me hago entender, usted es inteligente y me entiende. Mis amigos que están conectados a través de esta transmisión, me entienden, son inteligentes y con seguridad más que yo. Si no, no me hubiera metido en este problema o en esta dificultad de ser pastor y pastorear a un mundo de personas diferentes a mí. Entonces, los milagros dependen de Dios. Por más que usted le atribuya, no, este milagro yo le atribuyo a San Leonardo, a San María Lema, a San Anderson, a San José Daniel. Por más que usted le atribuya, los milagros vienen de parte de Dios. Muchas veces, escúcheme, muchas veces, aun cuando usted no sea un creyente y tenga una fe genuina y verdadera, porque Él le ama. Por eso San Juan capítulo número 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a los evangélicos. Ah, no dice a los evangélicos, dice al mundo. Y cuando está hablando de mundo, está hablando de las personas. Diga, yo pensé
que Él me amó después que yo lo recibí. No, Romanos 5:8. Pastora Diana, Romanos 5:8, ¿qué dice? Dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que le amó Dios a usted y a mí desde antes que usted alzara su mirada al cielo, desde antes que tenga conciencia, y es más, desde antes de la fundación del mundo y desde antes que usted estuviese en el vientre de su madre, Dios ya le amó. Y sin importar que usted fuera a la iglesia, sin importar que usted honrara a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, sin importar que usted hiciera obra social, Dios le amó y Dios le ama, porque Él no vive en el pasado. Solamente Él expresa que Dios le amó para que usted sepa que fue desde antes que usted naciera. Pero Dios no vive ni en pasado, ni en futuro. Dios vive en un presente continuo. Dios lo ama hoy, a usted y a mí. Entonces los milagros no es porque usted es bueno. Dígalo conmigo. Yo soy bendecido porque muchos piensan que son bendecidos porque por dos cosas diferentes que la Biblia nos enseña. Unos creen que son bendecidos porque tienen dinero, y otros creen que son bendecidos porque son hijos predilectos de Dios. Ninguno nos merecíamos. Todos somos valiosos delante de Dios. Y usted dirá, o sea que al que practica el pecado Dios lo ama. Sí. Al que se apartó Dios lo ama. Sí. Y es capaz, solo para hacerme entender, porque Dios no hace eso, es capaz de dejarlo usted a un lado para ir a rescatar esa persona que le dio la espalda a Dios. ¿O no se acuerda de la historia de las 100 ovejas? Que dejó a las 99 y fue atrás de esa. Entonces Dios nos ama y Dios, repita conmigo, Dios nos concede milagros no porque yo soy bueno, ni porque soy preferido de Dios. Dios me concede milagros porque Él es bueno. Entonces vamos entendiendo que no merecemos. Por eso dice la Biblia, al que más se le perdonó, más amó. Y yo puedo decir así, no estoy cambiando la palabra, estoy aplicando el concepto, el mensaje de esa palabra a nuestra necesidad. Yo puedo decir, entonces, a quien más le hizo milagros, más amó. Porque a veces no nos damos cuenta. Alguien compartía en el Facebook hace un rato y decía, si regresaste a casa, dale gracias a Dios porque ni siquiera sabes de todas las cosas que Dios te libró el día de hoy. Usted va a llegar hoy día a su casa. Usted cree que no tiene enemigos. Tiene bastante. Y hay unos disfrazados de amigos. Y hay unos que le pueden decir, no, si yo oro por ti todos los días. ¿Cuándo el diablo se ha vuelto bueno? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, los milagros vienen netamente de Dios y no es porque nosotros merecemos. Es porque Él es bueno. Otra cosa que hablamos la semana pasada es que debemos tener fe. Si no hay fe, no hay milagros. La Biblia dice que Dios no hizo en su pueblo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si yo no creo, amigo, no va a acontecer. Si yo no creo en Dios, no va a acontecer. Porque Dios se glorifica donde va a ser glorificado. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que debemos tener fe. Por eso Hebreos 11:1 dice que sin fe es imposible, no hay cómo.
O en otras palabras, lo que quiere decir ese versículo, sin fe no hay cómo le agrades a Dios, punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice eso. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quiere usted un milagro en su vida? Fe. Diga conmigo, fe. Otra vez, diga conmigo. Fe. Eso. Y Santiago capítulo número 2. Santiago capítulo número 2. Santiago capítulo número 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Oiga, yo estaba pensando, ¿por qué dice en sí mismo? Y de verdad, yo le pregunto a Dios, y Él me contesta. ¿Cómo? No le explico. Porque si a veces no creemos las cosas más sencillas, ¿cómo vamos a entender o a creer las cosas más complicadas? Pero Dios me contesta. Yo le pregunto, ¿cómo es muerta en sí mismo? Y el Señor me responde, es muerta en sí mismo, porque ella misma se mata. O sea, Dios no mata la fe de nadie. Usted y yo matamos nuestra propia fe. Si yo digo creer y no tengo obras, con eso, ¡boom!, yo mismo, es muerta en sí misma. No es a causa del vecino, no, yo me salí de la fe porque mi esposo no cambió. No, yo maté mi fe. Quien vuelve o se baja de la cruz, como sabemos decir nosotros aquí, o cuando nos bajamos de la cruz, yo maté mi fe. No me la mató mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi papá, mi mamá, mis hermanos. La fe sin obras, o sea, oiga, es que parece que nosotros no supiéramos entender. O no sé si yo entiendo mal, pero a mí este versículo me da a entender lo siguiente. Cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A mi modo de interpretar, y digo a mi modo solamente para hacerme entender, porque yo sé que Dios nos habla. Pero ese versículo es como que me dijera, mira, el puro bla bla no sirve. Lo que sirve es lo que haces, no lo que dices. Porque si dices que no tienes fe, que tienes fe y no tienes obra, tú mismo mataste tu fe. Entonces, debemos nosotros, para que ocurra un milagro en nuestras vidas, ¿qué debemos tener? Fe. Ahora, considerando la historia de hoy del ciego de nacimiento, la Biblia considera dos aspectos fundamentales o dos tipos de ceguera que existían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La ceguera por vejez. Una vez alguien me dijo, oiga, usted viene a orar por mí porque yo no veo, pero usted usa lentes. Sí, pero mi ceguera, no estoy viejo cayéndome, pero es una ceguera por vejez, por mi vejentud. Es por eso, es normal. Pero una ceguera de un joven de 20, de 30 años y de menos también, ya no es normal. Entonces, Génesis capítulo número 48, versículo número 10, habla de la historia de Israel o Jacob, que es el mismo. Y dice ahí, que los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. ¿Se acuerdan la historia? Cuando iba a bendecir a sus hijos y no lo reconoció al uno y le dio la bendición al otro, porque ya era viejo y no veía. Esa clase de ceguera no es castigo divino, es cuestión de la vida. Es Dios que determinó las leyes naturales del mundo y que así lo enseñan en las escuelas y colegios, que es el nacer, crecer, reproducir, que algunos abusan de eso, ¿no? Reproducir y morir.
Entonces, esa ceguera es ceguera por vejez. También hay otro, si desea anotarlo, otro ejemplo de ceguera de vejez, está en Primera de Reyes, capítulo número 14, versículo número 4. Ahí estaba también, esta historia habla del profeta Ahías, y dice así: y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos habían oscurecido a causa de la vejez. Y la otra ceguera es una ceguera de nacimiento o de accidente. Hay otra clase de ceguera, que es la ceguera del nacimiento o la ceguera por accidente. Entonces, ahora sí vámonos a la Biblia, a Juan, capítulo número 9. San Juan, capítulo número 9, versículo número 1 al 12. Voy a citar la historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Déjeme quedar ahí un ratito, porque después se me va. Había un hombre, Jesús pasó y él vio un joven, un hombre ciego de nacimiento. Este hombre había nacido con esa ceguera. Y nosotros cuando vemos, los seres humanos vemos esa clase de anomalías en el cuerpo, en los ojos, androcefalia, la cabeza grande, personas encorvadas, juzgamos. Y hacemos lo mismo, mire cómo no han cambiado los tiempos. Hacemos lo mismo el día de hoy. Y ya vamos a leer para hacerme entender. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, los discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nosotros vemos, se aparta una persona de los caminos del Señor y nosotros decimos: está en el hospital, porque Dios lo está castigando. Puede ser que sea así. Nosotros no tenemos la necesidad de juzgarlos ni la potestad. Oiga, qué lindo. No tenemos ni la necesidad. ¿Qué ganamos diciendo eso, aunque fuera verdad? Nada. Hay que refrenar la lengua. ¿Qué ganamos nosotros? Y si no es verdad, peor, porque estamos juzgando. Sentencia, te sentencio a cáncer, te sentencio a coronavirus por haber pecado contra Dios, según yo. Y no es así. Y los discípulos le preguntaron eso, ¿no? Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó escúcheme, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tenga eso en la mente, por favor. Ese hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifiesten en ese hombre. Oiga, yo no sé, qué fácil es juzgar. Ya me enojé. No, yo me apasiono, pero no me enojo. Me apasiono con la palabra porque me revela muchas cosas. Me enseña a ser un hombre de bien y a usted un hombre y mujer de bien. No juzguemos, por Dios, a nadie por su condición de salud. Si partió, simplemente partió. Si usted no había sabido esto, por Dios, ya lo sabe. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Si no lo sabía, no lo juzgo tampoco si no lo sabía. Las leyes terrenales dicen lo siguiente: a nadie se exime, o sea, se libra. A nadie se libra de la culpabilidad por la ignorancia. Entonces mejor, si usted lo hizo algún día, Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Estoy igual que esos malos discípulos. Pensaban que era un castigo de Dios y Dios les responde, Jesús les responde y les dice: no, es para que en el versículo número 3, es para que las obras
Vamos a leer de nuevo, si me equivoco me corrige. ¿Qué dice ahí? Es para que la obra... ¿Cómo? Ah, no dice la obra, está en plural. Las obras de Dios se manifiesten en ese ciego. Las obras, diga conmigo, Dios tiene obras en mi vida. No es la obra, no, Dios ya me salvó, yo ya no necesito nada, yo estoy tranquilo como estoy, no. Hay obras en tu vida, hay obras en tu vida, hay obras en tu vida. Sigamos. El versículo 4 de San Juan 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, decía Jesús. Dicho esto, escupió, diga conmigo, wow. Ya mismo llegamos ahí. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Diga, wow. Digo, wow, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo el ciego. Entonces los vecinos, no la vecina que vive aquí al lado, que está presente, y los que antes le habían visto que eran ciegos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él dijo, no sé. Ya mismo vamos a los temas que vamos a tratar. Pero mire lo que dijo este hombre, no sé. Recibió, diga, al instante recibió su milagro. Pero no procuró al instante saber quién hizo su milagro. Si ve la naturaleza del hombre, si ve la naturaleza del ser humano. Entonces, amados, todos, una pregunta, quiero que se haga usted mismo, yo se la voy a responder, pero es bueno que usted y yo interactuemos, aunque usted interactúe conmigo en silencio. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite tanta muerte? ¿Por qué Dios permite tanto cáncer? ¿Por qué Dios permite tanta cirrosis? ¿Por qué Dios permite tanto ese 19 que anda por ahí invisible matando a la gente? Que no lo quiero ni nombrar. Yo no lo voy a hacer famoso, yo voy a hacer famoso a Jesús de Nazaret. Mis publicaciones y mis palabras van a ser del poder de Dios que existe en el cielo. Esa palabra no cabe en mi mente ni en mi corazón. Entonces, ¿pero por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite la ceguera de nacimiento? La parálisis, los que nacieron paralíticos y con deformaciones. ¿Por qué Dios permite? Ahí está donde vimos nosotros. En San Juan capítulo número 2, versículo San Juan 9 del 2 al 3, ¿qué dice? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él responde, diga conmigo, él responde. Él no necesita que nadie lo defienda. Él no necesita que nadie lo ayude. Él es Dios. Él es omnipotente. Él puede hacerlo todo. A Él voy a dirigir mi clamor. Entonces Jesús responde y dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas veces usted repitió esa pregunta y dijo, Señor, ¿por qué permites?
¿Cuántas veces vino un hijo de las tinieblas a susurrarle en su oído y decirle, si Dios existe, ¿por qué Él permite esto? Para que las obras de Dios sean manifiestas en ellos. Pero para que exista un milagro, debe haber fe y debe haber un imposible. ¿Por qué no existen milagros? Simplemente porque no hay fe. Porque no hemos creído en ese que hace lo imposible. Ya mismo comenzamos con la segunda parte. Ahora yo quiero decirle algo. Hay mucha gente que abandona el camino porque Dios no le responde. ¿No ve? Ya se va uno. Dios no le responde y la gente se retira. Ojalá que vuelva. Entonces, muchas veces sucede eso. La gente está pidiendo y no recibe. Se recuerdan la mujer de 12 meses de flujo de sangre. Ah, no eran 12 meses, eran 12 años. 12 años. Y 3 meses la gente no puede aguantar si no le contesta un milagro. Déjeme leerle San Juan, capítulo número 9, versículo número 3. San Juan 9:3. Me parece que no está ahí la cita bíblica. Pero usted lo puede buscar en casa si la pastora me ayuda. Dice así. Dice así. Ustedes no, este versículo es que voy a decir ahora, está en la versión Dios habla hoy. Tal vez en la Reina Valera 1960 está un poquito, unas palabras técnicas un poquito más formales. Aquí está más sencillo. Y dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Usted se da cuenta que es imposible abandonar. Cuando usted realmente tiene fe, es imposible abandonar el camino. Porque la Biblia nos dice que usted y yo no hemos pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Entonces simplemente usted abandona el camino porque no tuvo fe y por eso no acontecen los milagros. Entonces, yo voy a citar 4 cosas que yo las vi impresionantes de Jesús con relación a este milagro. Y primero es que Jesús usa la saliva con lodo. En estos tiempos, y yo siempre digo lo siguiente, los animales nos dan ejemplo. Los animales nos dan ejemplo. Por ejemplo, el perro es un animalito leal. ¿Cómo lo quiere al dueño? Incondicionalmente, así el dueño no lo quiera. Y muchas veces los perritos están afuera de la iglesia. Y nosotros los seres humanos, cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia. Y al perrito lo tratamos. Incluso a mí me da cierta insatisfacción o incomodidad cuando alguien dice, mira, lo mataron como que si fuera un perro. O sea que al perro lo pueden matar de esa manera y está bien, pero a un humano no. Y el perro nos da ejemplo. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, Jesús usa saliva con lodo. San Juan capítulo número 9, versículo número 6. Pastora, no se olvide de la cita que le di. Dice San Juan 9:6, dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Estas son 4 cosas impresionantes de Jesús con relación a este milagro. Esta es la primera, ¿no? Que Jesús usa saliva con lodo. Y citamos San Juan capítulo número 9, versículo número 6.
Para nosotros la saliva es algo asqueroso, obviamente, sobre todo en estos tiempos, donde este enemigo invisible nos ha hecho creer que en cualquier lugar usted está seguro. Usted está seguro en el trabajo, nadie ha renunciado al trabajo por este virus invisible. Usted está seguro en su trabajo, usted está seguro en un banco cuando va a hacer la fila para cobrar. Usted está seguro en el cajero cuando va a presionar las teclas. Usted cree que nadie más presionó la tecla y que el banco se preocupa por usted de una manera extraordinaria, y cada vez que alguien sale le echan ese aparato y esa cosa, el alcohol y tanta. La gente le ha hecho creer, este enemigo invisible nos ha hecho creer eso. Nos ha hecho creer que en el supermercado no se contagia. Pero nos ha hecho creer que en la iglesia sí. Que no pueden haber reuniones. Cuando el salmista dijo en Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y ahí viene alguien y me dice, sí, pastor, pero la Biblia dice, el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni siquiera existe en la Biblia. Ese es un dicho de los seres humanos para justificar alguna cosa. En la Biblia lo que dice es, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si en estos tiempos yo vengo y hago lo que hizo Jesús, ¿alguien está ciego aquí? Nadie me va a decir, yo voy a querer que me pase la saliva con lodo. Pero en los tiempos de Jesús, y por eso dije que los animalitos nos dan ejemplo, porque cuando ellos se hacen un ayayay, ¿qué es lo que hacen? Van donde el dueño y le dice, wow, alcohol, wow, mascarilla. ¿Qué le dicen? No le dicen nada. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se lamen, se curan ellos mismos con su saliva. Porque en los tiempos de Jesús esa era la costumbre. No había tanta tecnología y tanta medicina, y usaban la saliva para curaciones. Y a veces usted lo hace, se pinchó con la aguja, ¿qué es lo que hace? Inconscientemente, hay un subconsciente, una información genética, física y espiritual en nuestra mente que nos hace ir primeramente por lo natural. Si los animalitos entendieron eso, ¿por qué nosotros no? Yo no digo que se vaya a bañar de saliva, pero tampoco podemos criticar a Jesús de Nazaret cuando hizo esto, porque él estaba cogiendo un ejemplo y una costumbre del entorno de donde vivía el ciego. ¿Cuánto me queda? Ya me pasé. 30 minutos me quedan, antes de las 7. 10, antes de las 7. Gloria a Dios. Y eso yo quiero compartir con usted. Para unos sería asqueroso, antihigiénico, de mala educación, pero no lo era. Dios usó algo. Escúcheme. Por eso, yo no critico que usted use medicina, es más, úsela. Yo no criticaría si usted me dice, pastor, me quemé y me puse saliva, aunque suene asqueroso. Jesús lo hizo y no es el único ejemplo. En San Marcos, capítulo número 7, hay otro ejemplo. Un sordo mudo. Dice la Biblia que Jesús metió los dedos en las orejas de este hombre. Y después usó la saliva y tocó la lengua de este hombre. Búsquelo, léalo. Y dice que se destaparon los oídos y su lengua se soltó y habló. Es que el secreto no está en la saliva,
no está en la medicina, no está en la hierbita. Es bueno usarlo. El secreto es creer con fe que Dios puede poner los nutrientes, puede poner las medicinas, la química de la medicina en lo que usted vaya a tomar. Que lo tome y lo haga como para el Señor. Señor, si quieres sanarme por medio de algo natural, gloria a Dios. No será la hierba luisa, no será el orégano, no será el alcohol quien lleve la gloria. Serás tú, Señor. Eso es. Yo no vaya usted a creer que yo estoy en contra de las farmacéuticas, de ningún modo. Yo también he comprado medicina. Pero yo le doy la gloria a Dios, no a la medicina. No es la fe en lo que Dios usa para sanarte, sino la fe en Dios, que puede usar cualquier método para sanarte. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. No es malo hacer un préstamo. Es malo hacerlo cuando sabes que no vas a pagar. Pero si sabes que lo vas a pagar responsablemente, hazlo. Pídele guía a Dios. Pero el día que digas, wow, tienes 15 máquinas, trabajan 20 personas contigo, sí, es que el banco, y ahí sale el pip, me hizo un préstamo y caíste en el error. Fue Dios que puso gracia en tu vida. Fue Dios que hizo ver en el otro que eras una persona responsable. Entonces Dios puede usar cualquier método para bendecirte. Amén. Incluso, mire, tengo una cita aquí que demuestra eso. Santiago capítulo número 5, versículo número 4. Dice la Biblia, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no te sana, es la fe en Dios, que ese aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ungían con aceite, ponían las manos sobre la cabeza. ¿Por qué la gente no se sana? Ni siquiera quiere que le pongan las manos sobre la cabeza. Yo me he encontrado con mucha gente que la Biblia dice en San Marcos 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y muchos, vamos a orar y dicen, no me disculpe, pastor, a mí es que no me gusta que me pongan la mano en la cabeza porque me enseñaron en la iglesia que yo debo conocer primero a la persona. Entonces yo digo, esa persona no me conoce porque no tiene mi mismo espíritu. Porque la Biblia dice que mi espíritu da testimonio de quién es su espíritu. ¿Me hago entender? Entonces, mire ese ejemplo. Ungían a las personas enfermas con aceite. ¿El aceite sana? No, es la fe que mediante ese símbolo Dios puede hacer un milagro en tu vida. Entonces, 4 cosas impresionantes de Jesús con relación a este milagro. Es que Jesús usaba saliva con lodo y podía usar cualquier método, ¿no? Segundo, en ningún momento el ciego pidió un milagro. Lea de nuevo San Juan capítulo 9. En ningún momento el ciego, Jesús, 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 hazme un milagro, si quieres sáname. No, en ningún momento. San Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es más, físicamente el ciego ni podía verlo a Jesús. Era ciego y Dios lo vio. ¿Qué me da a entender eso? Que hay una necesidad en Jesús de hacer milagros en la vida de los seres humanos. Déjeme acercarme un poquito. Hay una necesidad grande, querido compañero de lucha, en Dios de hacer milagros en tu vida. Solo depende de ti.
No depende de mí, yo puedo orar. Alguien decía ayer alguna cosa sobre las oraciones que hacemos, muy bonito que escribió en el Facebook, pero yo te puedo querer prestar mi fe, esa es la realidad, no te voy a mentir. Yo te puedo querer prestar mi fe, pero no puedo. La fe yo la tengo que desarrollar, yo tengo que creer, tengo que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es pues la certeza de lo que se espera, la fe y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Depende de ti, querido amigo. No depende de mí. Alguien me dijo una vez, yo quiero que un día, él me dijo así, yo quiero un día contar esos testimonios que usted cuenta. Sin fe será imposible. Sin fe será imposible. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Es más, yo soy un milagro. Mi madre era estéril. No podía tener hijos. Y Dios le concedió un milagro a mi papá, que se arrodilló en la cama. Y a los 3 meses ya fueron donde el doctor porque se cayó mi mamá. Y le dijo, joven, ven acá, le dijo a mi papá. Y mi papá se acerca, sí doctor, dígame, te felicito, vas a ser padre. Y no solamente, no crea que ese que nació fui yo, somos 4. Pero si mi padre y si ningún ser humano no tiene fe, es imposible, no va a acontecer. Pero en Cristo Jesús hay una necesidad de hacer milagros en la vida de los seres humanos, aun cuando usted no se lo pida. Qué precioso, ¿no? El ciego no podía ver a Jesús. Diga, cuando yo era ciego, y muchas veces ahora, involuntariamente, no veo a Jesús, pero Él me está viendo. Ya no repita, Él ha de estar ardiendo del deseo ferviente de hacer un milagro en su vida. No lo dude nunca. Entonces, San Juan 9:4 dice, me es necesario viene de la palabra necesidad. Jesús tiene una necesidad de hacer milagros. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces, 4 cosas impresionantes de Jesús con relación a este milagro de San Juan 9 del 1 al 12. Es primero, Jesús usa la saliva con lodo. Ya explicamos. Si llegó ahora, querido compañero, retroceda y será bendecido. Segundo, en ningún momento el ciego pidió un milagro. Tercero, Jesús abre los ojos no solo para ver el mundo, para que el ciego vea el mundo. Jesús abre los ojos no solo para que el ciego vea el mundo, sino para que lo vean a Él. ¡Qué precioso! Yo no entendí este versículo. Jesús abrió los ojos del ciego para que el ciego viera el mundo, pero principalmente era para que lo vea a Él. San Juan 9:27. Le preguntaban a Jesús, al ciego, insistentemente, ¿quién es este hombre que te sanó? Y este hombre ya medio incomodado, dice lo siguiente, ya los os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le preguntaron al ciego, ¿para qué? Si ya te dije quién es el que me sanó. En otras palabras, el ciego discernió, captó, cachó, agarró el verdadero mensaje de lo que estos hombres que le preguntaban deberían haber hecho. ¿Cuál era? Poniéndome a razonar yo y conversando con Dios, que me haga entender. El Señor me hizo entender esto. Es como que si el ciego dijera, esto tanto me preguntan, ¿será que si Jesús hace un milagro en ellos, ellos vuelven su mirada a Él y se hacen sus verdaderos discípulos?
Ya me hice entender. Jesús abre los ojos de los seres humanos, del ciego, para que vea el mundo, pero principalmente para que lo vean a Él. Y no estoy hablando de físico de Jesús, estoy hablando de tener un encuentro con Dios. En otras palabras, levanta tu mano. Es el deseo de Dios, es la necesidad de Dios cumplir un milagro en tu vida. Pero es el deseo de Dios que después, si lo haces antes, mucho mejor. Baje la mano. Es el deseo de Dios que después de haberte hecho el milagro, te conviertas en su discípulo. Que lo veas a Él. Que seas agradecido con Él. Que te enamores de Él. ¿Sabe una cosa? Yo he sido tan machista y no sé si todavía lo soy. He tratado de cambiar. Voluntariamente me nace cambiar. Y yo cuando, antes de entregarme al Señor, mi corazón y mi vida entera, yo decía, ¿qué voy a estar yo diciéndole a un hombre que lo amo? Como que yo fuera otra cosa. Yo nunca en mi vida le he dicho a un hombre que lo amo. Y ahora puedo decir con toda libertad, viéndole a la cara, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Yo amo a Jesús. Porque hizo muchos milagros en mi vida. Y porque no se van a quedar ahí, van a continuar. Entonces, Dios me abrió los ojos espirituales. Una vez un señor me dijo, ¿qué hacen ustedes ahí en la iglesia? Yo paso por la iglesia, la puerta está abierta y ustedes agarrados a una silla llorando. Y estábamos orando. Dios abrió Él no puede ver lo que yo veo. Sonríese. Es un gozo decir lo que estoy diciendo. Yo me sonrío por eso, no me estoy burlando, no. Yo me sonrío de gozo. Cuando usted me escucha reír, yo me sonrío de gozo. Yo no podía ver a Jesús. Sabía que existía. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Entonces son 4 cosas impresionantes que Jesús hizo con relación a este milagro. Primero, Jesús usa la saliva con nodo. Segundo, en ningún momento el ciego pidió un milagro. Tercero, Jesús abre los ojos no solo para ver el mundo, sino para que lo vean a Él. Y cuarto, Jesús espera algo de ti. San Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado porque lo botaron al ciego. Lo botaron al ciego porque Jesús lo sanó. Oiga, la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Ay de aquel. Mejor ve. No diga nada. Oyó Jesús que le habían expulsado. Jesús se preocupa. Jesús hace el milagro en su vida, pero Jesús lo consolida, lo busca. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, ¿quién lo fue a buscar? Al ciego. Jesús lo está buscando usted para hacer un milagro. Él tiene una necesidad que no se puede negar a sí mismo. Quiere hacer un milagro en su vida. Déjelo hacer, abra su corazón, abra su entendimiento, crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dude, la duda es pecado. Dios quiere su beneficio, no el beneficio de Él. Entonces, y le dijo, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego respondió, que ya no era ciego, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo. Y Él es. Y le dijo el ciego, creo, Señor, y le adoró. Jesús espera algo de ti. Tal vez debes dárselo antes, adorarlo antes del milagro, entregar tu vida a Él. 27 años
el día sábado voy a cumplir de servir a Dios y no haberme apartado ningún día de los caminos del Señor. No me arrepiento, no me arrepentiré. ¿Sabe lo que me puedo arrepentir? De no haberlo aceptado antes. Es lo único, pero yo no me arrepiento. Podrán decir lo que quieran, podrá irse quien quiera, Dios nunca se ha alejado de mi vida. Llevo ya, creo que más de 2 años, no lo he contado. Parece que en el 2018 voy para 3 años de servir a tiempo completo al Señor. Y ha hecho un milagro todos los días en la mesa de mi hogar. 23 años de casado. En esos 23 años, 6 meses viví con mi padre, 6 meses viví con mi suegra. El resto de los años hemos vivido aparte. Dios ha hecho milagros financieros. Muchas veces no he tenido un centavo. Y Dios ha sanado a mis hijos con una oración. Muchas veces me quedé solo aquí en la iglesia. Y Dios nunca se fue. Muchas veces recibí decepciones. Pero para cerrar por el tiempo, te quiero decir que es un honor sufrir a causa del Evangelio. Ponte de pie. Y aprendamos juntos el día de hoy lo que te voy a decir. Si ya creíste que Dios te hizo el milagro, aunque no lo recibiste, adora. Si ya creíste que Dios te hizo el milagro y no lo recibiste, ya no pidas, aunque no veas. Eso es fe. Agradece. Cuando te acuerdes de tu milagro, que no lo has recibido, acuérdate de esto que el Señor te dice: solo agradéceme. Porque en mi tiempo todo se soluciona. En mi tiempo todo llega. En mi tiempo todo sucede. Yo hablé y yo cumpliré. Yo prometí y yo lo haré. Yo soy Dios. Yo no te pregunté a ti cómo debo hacer la tierra. Redonda, triangular, cuadrada. Yo la hice. Yo no te pregunté cómo debo hacerte pequeño, alto, blanco, rubio, sambo, lacio. Yo te hice. Yo te formé. Yo te traje aquí. Y dice Jesús de Nazaret, y dijo estas palabras hace 2000 años y te las repite el día de hoy: tengo la necesidad de hacer un milagro en tu vida. Entrégame tu fe. Entrégame tu amor. Tu devoción, que significa entrega total. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Levanta tu mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu entrada y tu salida. El Dios que prometió es fiel. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Si tus hijos se salieron del camino, si tú un día te saliste del camino, tus hijos están en mis manos, porque no son tuyos. Mi palabra dice en Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Son míos, me pertenecen. Y yo no voy a permitir que mi adversario dañe los planes que tengo para tus hijos. No te preocupes, solo ora. Recibe tu milagro el día de hoy. Levanta tu mano lo más alto que puedas. Recibe tu milagro el día de hoy. Alimenta tu fe. El Señor es fiel y lo cumplirá. Los que han vencido al mundo son aquellos que han tenido la fe genuina en Dios. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida, querido compañero de lucha. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén.
Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Te espero el día de hoy, 21:30, en la hora que nos une, la hora bendita, la hora de la oración. Te espero. Amén.